señor, señor presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Santiago de Chile, profesor Bruno Geraldino, señor presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, profesor Roberto Pizarro, y muy especialmente al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez Debel. En segundo lugar, deseo presentar a nuestra moderadora y colega, la doctora Tamara Tijero, académica de la Facultad de Negocios, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, quien a partir de este momento dirigirá el webinar y establecerá las formas en que éste se desarrollará. Profesora Tijero, por favor, puede comenzar el webinar y tiene usted la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias, Ernesto. Muy buenas tardes. Para comenzar, quiero partir explicando la metodología de trabajo, la que va a ser lo siguiente. El webinar tiene una moderadora, que en este caso voy a ser yo, quien estoy encargada de administrar los tiempos y el paso a las intervenciones y las preguntas. Cada uno de los dos expositores tendrá en 15 minutos la posibilidad de mencionar su parecer respecto a las dos preguntas que planteó Ernesto, y cuando resten 3 minutos yo les haré una indicación para que vayan cerrando sus ideas. En una segunda etapa, una vez terminada la ronda de exposiciones, se dará paso a una ronda amplia de preguntas de parte de los asistentes, con una duración estimada de 30 a 45 minutos, y por lo tanto, desde ya dejamos invitados a todos nuestros asistentes a poner sus preguntas en el chat de este webinar, con el objetivo de que me las hagan llegar y así yo poder distribuirlas entre nuestros distinguidos expositores. Antes de dar la palabra, voy a presentar brevemente a cada uno de nuestros ponentes constituyentes. Doña Tami Pustelnik Arditi, es abogada especializada en Derechos Humanos y Género. Ha dedicado su carrera y conocimiento profesional a promover la igualdad de género y la defensa de los derechos de todas las personas. Se declara orgullosa de ser mujer y madre de 2 pequeños terremotos. Es cofundadora de la Corporación Descentralizadas, organización regional que trabaja fuertemente por la autonomía económica de las mujeres, promoviendo liderazgo con perspectiva de género. Fue abogada de la Fundación Iguales, donde trabajó fuertemente por los derechos básicos de personas trans, así como por el reconocimiento de todo tipo de familia y la afiliación homo y lesbo-maternal. Por este trabajo fue reconocida dentro de las 100 jóvenes líderes del 2018. Además, durante el año 2020 se desempeñó como consultora externa para ONU Mujeres en la región del Biobío, promoviendo buenas prácticas de igualdad de género dentro de las empresas. Es profesora universitaria en Derechos Fundamentales, Teoría de la Constitución, Derechos Humanos y Violencia de Género. Don Raúl Celismont es abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, ex Universidad de Chile, sede de Valparaíso, con estudios posteriores en Chile y en el extranjero. Posee una amplia experiencia profesional en empresas chilenas y extranjeras, tales como The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Banco de Concepción, Banco de Chile, Banco Sudamericano, Chilquinta S.A., Esval S.A., entre otras. Ha sido abogado y contralor de la Universidad de Playa Ancha y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Desde el 11 de marzo del 2010 al 10 de marzo del 2014 fue intendente de la región de Valparaíso, designado por el presidente de la República, don Sebastián Piñera. Es convencional constituyente en representación del Distrito 7, habiendo sido vicepresidente adjunto de la misma. Una vez presentados nuestros destacados invitados, doy paso entonces a la primera intervención, que está a cargo de la abogada Tami Pustelnik. Las preguntas, una vez más, las reitero. ¿Qué constitución se está ofreciendo al país? ¿Y por qué debemos aprobarla o rechazarla? Muy bienvenida, Tami. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya parten tus 15 minutos y cuando te haré tengo una pregunta, Tamara. Tengo una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Perdón? ¿Los 15 minutos son para las dos de respuesta a las dos preguntas? Exactamente, sí. Cada uno tiene en total 15 minutos y la idea es que en ese tiempo respondan ambas interrogantes. Gracias. Sí. ¿Ahora sí? Bien, Tami, comienza tus 15 minutos y vuelvo a comentar que cuando resten 3 te haré una pequeña seña. Gracias. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos.
Un gusto saludarles. Muchas gracias, por supuesto, a la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Talca por esta invitación. Feliz también de estar conversando con Raúl el día de hoy. Y ante la pregunta sobre qué constitución estamos estableciendo o ofreciendo, ¿cierto?, a la ciudadanía, me quedo con las palabras iniciales. Me quedo con las palabras iniciales cuando se comentó sobre un espacio republicano. Me gustaría primero reforzar el proceso histórico el cual está viviendo nuestro país, el proceso republicano y democrático que está viviendo nuestro país. No solamente por primera vez en la historia nos preguntaron si queríamos o no una nueva constitución, sino que también nos preguntaron quiénes éramos las personas que teníamos que escribirla. ¿Qué más republicano y democrático que eso? Si además le sumamos que en esa instancia es paritaria, es el primer órgano en el mundo en escribir una constitución en paridad entre hombres y mujeres, y además incluimos la presencia de pueblos y naciones indígenas, y además particularmente la forma en cómo quedó integrada finalmente la Convención Constitucional en base a una elección popular, ¿cierto? Que podríamos decir que es un órgano muy representativo de la realidad del país. Nos guste, no nos guste, con sus ventajas o desventajas para algunos, ¿cierto? Pero la verdad es que hemos estado también acostumbrados en nuestra historia constitucional que todas las constituciones que hemos tenido para el país han sido escritas por un grupo determinado de personas, principalmente hombres, de un determinado nivel socioeconómico, y por lo tanto todas estas características las cuales se van incorporando a este proceso republicano que vamos viviendo, por supuesto que es importante. Lo hace más especial, lo hace mejor el texto final. Eso tendrá que evaluarlo, por supuesto, la ciudadanía al momento de revisar, en base al mérito, cada uno de los artículos. Pero tampoco se puede desconocer lo virtuoso de lo que esto significa, de la etapa y el proceso de esta historia, nuestra historia republicana, de lo que esto significa. Lo segundo que me quiero entonces hacer cargo sobre la constitución que estamos estableciendo, ¿cierto? En términos generales, me gustaría primero hacerme cargo de una de las críticas sobre que esta es una constitución maximalista versus otras constituciones del mundo minimalista, ¿cierto? Lo extenso que podría ser el articulado. Y ahí me gustaría hacerme cargo, y tal vez particularmente como soy parte de la Comisión de Armonización, contarles que no podemos juzgar el contenido, la calidad técnica de un texto constitucional en base a la extensión del mismo. Si bien a nivel comparado, varios años atrás, existen constituciones mucho más acotadas, eso también en la historia constitucional contemporánea ha ido cambiando. Y ha ido cambiando por distintas razones. Ha ido cambiando porque se han incorporado en el estándar internacional de los derechos humanos reconocimientos de derechos y por lo tanto se van incorporando a nivel nacional, y también porque en el contexto contemporáneo las demandas de derechos fundamentales que deban incorporarse en el texto constitucional también han ido creciendo. Y por lo tanto, que finalmente nosotros tengamos un texto constitucional con mucho articulado, sin perjuicio de que tenemos que esperar ya la fase final ahora de armonización, en ningún caso puede significar que sea un mejor o menor texto, ¿cierto? Es decir, la calidad técnica del texto constitucional no se debe juzgar en base a su extensión. Ahora, sobre qué estamos entregando, qué es lo que contiene el contenido, ¿cierto?, de este texto constitucional. A mí me gustaría destacar principalmente tres cosas. Este es un proyecto de nueva constitución, una propuesta constitucional que cumple con los más altos estándares del reconocimiento de derechos humanos del mundo. O sea, el nivel de reconocimiento que tenemos sobre los derechos de las distintas personas o grupos en esta constitución es estar al estándar del derecho internacional de los derechos humanos. Esta es una constitución, además,
que rompe el paradigma, ¿cierto?, del Estado subsidiario. Y acá yo no me gusta para nada caer en eslogans de acabar con el Estado subsidiario y bienvenido al Estado social y democrático de derecho, pero es importante que este reconocimiento. ¿Y por qué es importante este reconocimiento? Porque efectivamente esto va a encauzar el objetivo que se busca en esta propuesta de nueva constitución, qué es lo que nos inspira a este texto constitucional y qué es lo que inspira a la gran mayoría de las y los constituyentes en este proceso, que se acabe con un Estado que no ha participado correctamente en la prestación de bienes y derechos sociales básicos. Esto en ningún caso, y eso es importante también explicarlo a las personas, en ningún caso significa acabar con los privados, pero sí significa decir que el Estado tiene que estar primero en la prestación de derechos sociales básicos, que no puede esperar que simplemente haya una inactividad de parte del sector privado para poder prestar derechos sociales básicos a la ciudadanía. Eso significa el reconocimiento de un Estado social y democrático de derecho, que al final fortalece finalmente la igualdad ante la ley, fortalece la prestación, como decía, en igualdad de condiciones a las personas independientes de la capacidad económica. Y eso es ponernos al estándar internacional también de la gran mayoría de las constituciones del mundo. La gran mayoría de las constituciones del mundo contienen y reconocen a su Estado como un Estado social y democrático de derecho. Que también me gustaría ahí tú, Tamara, me vas diciendo cuando me queden 5 minutos, porque lo segundo que me gustaría también destacar de este vamos bien, gracias, de esta propuesta de nueva constitución, como les decía, es el estándar del reconocimiento de los derechos humanos en el texto final. Y particularmente en la forma en cómo se reconocen. Hay una titularidad reforzada respecto de grupos de personas que históricamente se han visto vulnerados o están desventajados y que cuentan con una titularidad reconocida a nivel constitucional. Y me refiero, por ejemplo, a los derechos de niñas y adolescentes, me refiero a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas mayores, adultos mayores, a las personas con discapacidad. Ese reconocimiento de titularidad específica a nivel constitucional, por mucho que muchas personas podrían decir que es obvio, porque cuando se reconoce un catálogo, ¿cierto? Por ejemplo, en la actual Constitución, uno podría decir, en ningún caso se debería de interpretar que niños, niñas y adolescentes, que mujeres, personas de las diversidades sexuales, no son titulares de estos derechos. En la práctica, nos hemos dado cuenta, en la práctica jurídica, que efectivamente hemos sido desventajadas en ciertas materias, en el goce efectivo de ciertos derechos. Y por eso es tan importante, ¿cierto?, esta titularidad reforzada a nivel constitucional. Y lo último que me gustaría hacerme cargo, y tal vez ahí obviamente tengo un sesgo de la propia comisión temática en la cual yo participé, es el reconocimiento también del Estado regional. Y esto también, como les decía antes, dentro de los cambios importantes de paradigma que vamos a tener, que propone este nuevo texto constitucional, uno es el Estado social y democrático de derecho, ¿cierto? Pasar de este Estado subsidiario a un Estado que participe, que se involucre en la prestación de derechos sociales básicos. Y el otro gran cambio, a mi parecer, es el reconocimiento, como les decía, de este Estado regional. Es decir, cambiar el paradigma de cómo se distribuye territorialmente el poder. Y algo que transversalmente todas las y los convencionales tenemos es que llegamos a la Convención Constitucional dentro de las demandas, era la descentralización. Y esto fue transversal. De todos los sectores políticos independientes, la descentralización era una demanda que todas y todos traíamos, principalmente aquellas personas que no proveníamos, ¿cierto?, de la región metropolitana. Y particularmente entonces, eso significó que la comisión en la cual yo participé, que es la Comisión de Forma de Estado, las propuestas que se levantaron fueron propuestas muy transversales. Muchas de estas propuestas fueron trabajadas por toda la comisión, aprobadas por unanimidad en la comisión, y fueron las propuestas con mejor resultado finalmente en los plenos. La Comisión de Forma de Estado y su propuesta de Estado regional, que viene a distribuir correctamente y territorialmente el poder,
es la comisión con mayor éxito del Pleno. Entonces, no es coincidencia que eso sea relacionado con una demanda muy sentida por la ciudadanía. Y en ese sentido, entonces, también me gustaría hacerme cargo de lo que significa este Estado regional, brevemente. Este Estado regional parte diciendo que se reconoce que Chile es un territorio único e indivisible. Y eso es importante, no solamente, por supuesto, decirlo en el texto constitucional, sino que yo recalcarlo y reiterarlo cada vez que puedo. Porque dentro de las cosas, dentro de estos mitos a veces que se levantaron lamentablemente sobre esta propuesta, es que esto significaría fragmentar el país, significaría incluso una secesión, siendo todo lo contrario. El propio texto constitucional lo prohíbe respecto de las autonomías de las entidades territoriales. ¿Y qué significa entonces el Estado regional? Significa que por fin podamos hablar de reales gobiernos locales, de reales gobiernos regionales y no meras administradores. La Comisión de Forma de Estado estuvo en 8 regiones del país. Estuvimos en comunas muy aisladas en cada una de estas regiones y lo que escuchábamos era lo mismo, independiente que estuviésemos en Arica, independiente que hubiésemos estado en Aysén. La necesidad de poder tener la capacidad para tomar sus propias decisiones en materias que les son propias y atingentes a la región o a la comuna. No tener que esperar decisiones burocráticas del nivel central para poder seguir adelante y poder resolver las respuestas y las demandas de sus propios habitantes. Y eso es lo que busca y lo que se impulsa a través del Estado regional. Una descentralización no solamente política, como hoy en día se ha ido avanzando, ¿cierto? A través de que podamos elegir quienes nos representan, como lo que pasó en las últimas elecciones de gobernadores o gobernadoras, ¿cierto? Sino que también tengamos una descentralización administrativa, como ya les decía, tener las competencias necesarias para poder tomar decisiones autónomas en aquellas materias propias de la región o la comuna, sino que también tengamos una descentralización fiscal. Y eso también es uno de los grandes ejes que tiene esta propuesta. La descentralización Ahora sí, fiscal. Tami, perdón, 3 minutos. Perfecto, muchas gracias. Y esta descentralización fiscal también es un cambio de paradigma sumamente importante, en el sentido de que siempre, independiente de que las actividades, solamente por dar, que la distribución, ¿cierto?, finalmente de los ingresos, se pueda ver debidamente reflejada en los distintos territorios, en las distintas regiones del país. Y me quiero hacer cargo de ciertas inquietudes que, por supuesto, muy válidas, se hacen respecto de esta propuesta. Porque la consulta que se genera es ¿cómo evitamos que en base a esta autonomía se nos queden comunas o se nos queden regiones afuera, ¿cierto? O atrasadas, en el sentido de que en base a la propia autonomía y la capacidad de cada entidad territorial, unas crezcan muchísimo más por sobre otras. Y es por eso que esta propuesta de Estado regional se sustenta en 2 principios fundamentales, que es el principio de solidaridad y equidad territorial. Es decir, que buscamos que equitativamente, no de forma igual, equitativamente, ¿cierto?, las regiones, las entidades territoriales vayan creciendo, ¿cierto?, paralelamente, sino que además buscamos la solidaridad, no solamente interregional, es decir, de la región metropolitana respecto de las otras regiones del país, sino que la solidaridad intrarregional. Porque ustedes también tienen que saber, ¿cierto?, que no es lo mismo vivir, por supuesto, en la región metropolitana que en la región del Maule, en la región del Biobío, sino que tampoco es lo mismo vivir en una ciudad como Concepción que en otras ciudades dentro de la región del Biobío. Y esa solidaridad intrarregional a través del fortalecimiento de los gobiernos locales, de las comunas, que son la primera puerta, ¿cierto?, que tocan cada uno de los habitantes cuando se necesitan que se les resuelvan sus problemas, es donde está el foco de esta propuesta. El fortalecimiento, independiente que se llame del Estado regional, que muchas veces nos dice que se le puso más foco a las regiones, no. El foco está en las entidades locales, en los gobiernos locales. Incluso dentro de este cambio de paradigma
en la propuesta de nueva constitución, en la forma en que distribuimos los capítulos y lo articulado dentro de estos capítulos, lo primero que ustedes van a encontrar es respecto de la comuna autónoma. ¿Por qué? Porque también desde un punto de vista visual queremos fortalecer que lo importante acá, o lo más dentro desde la estructura institucional de la forma de Estado, siempre se tiene que prevalecer lo local por sobre lo regional y por sobre lo nacional. Incluso ese también es uno de los principios que rigen esta propuesta de Estado regional. Y con eso me quedo. Estoy segura hay muchas dudas y consultas, así que a lo menos les comparto dentro de las principales innovaciones que trae esta propuesta de nueva constitución, aquellas que principalmente a mí me emocionan, me gustan, y que les invito por supuesto a revisarlas en su mérito y después ir a votar este 4 de septiembre. Gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos a la abogada Tami Pustilnik por su intervención. Aprovecho de reiterarle que estamos recibiendo sus preguntas a través de nuestro chat. Por favor, nos indican el nombre de quien hace la pregunta y también a quién va dirigida. A continuación, voy a dejar con ustedes al abogado Raúl Celis, a quien también le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Raúl, también tienes 15 minutos y cuando resten 3 también haré una intervención para avisar. Comienzan tus 15 minutos, Raúl. Gracias, Tamara. Yo tenía una presentación, no sé si está por ahí disponible. Sí. Bueno, yo voy a intentar ponerla ahora, por favor. Si no la pongo yo. Hay que contarle el tiempo. Ya, lo estamos descontando, no hay problema. Bien. Ahí está. Eso. Primero quiero agradecer la invitación de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca a esta conversación y muy especialmente a Roberto Pizarro, quien se preocupó de todos los detalles. Primera pregunta, ¿qué constitución se está ofreciendo al país? Si pasamos a la siguiente lámina. Para dar respuesta a esta primera pregunta, yo creo que es necesario precisar los hechos de los que deriva la nueva Constitución. Y el primer gran hecho es el estallido social del 18 de octubre de 2019. Y este estallido social se traduce en dos elementos muy importantes y distintos. En primer lugar, en hechos de violencia, que ocurrieron fundamentalmente el día 18 de octubre. Estos hechos de violencia significaron destrucción de estaciones del metro, de supermercados, de comercio, y lo que más llama la atención de estas manifestaciones violentas es que después de 2 años y medio no hayan sido identificados prácticamente ningún responsable. Entonces, primera consecuencia del estallido social, estos hechos de violencia del 18 de octubre. Y en segundo lugar, lo que yo llamaría más bien las manifestaciones o las protestas posteriores al 18 de octubre que quedan en evidencia en los días inmediatamente siguientes, por diversas desigualdades, abusos, críticas en el sistema de pensiones, en el sistema de salud, causas como feministas, animalistas, ecologistas, de activismo ambiental, etc. Entonces, del 18 de octubre emanan, como digo, dos hechos completamente diversos. Uno, los hechos de violencia, y segundo, tal vez esos hechos de violencia permitieron destapar, digamos, una olla, ¿no? Donde estaban estas manifestaciones por diversas causas, muchas de ellas muy legítimas, muy legítimas. ¿Qué es lo que genera esta combinación de elementos que tiene su origen el día 18 de octubre, estos hechos violentos con las manifestaciones y protestas? Una enorme crisis política, la más grave que hemos tenido en los últimos
30 años desde el retorno a la democracia. Durante prácticamente un mes, el país vivió en una especie de anarquía, se evaluaron diversas alternativas, pudo haber caído perfectamente. El gobierno del presidente Piñera pudo haber renunciado, fue una de las alternativas que se evaluaron en su momento, haberse nombrado un gabinete de unidad nacional, en fin. Pero la solución a este problema, y esto yo creo que es muy importante destacarlo porque es una excepción en el mundo, fue la suscripción por gran parte de los partidos políticos del país del Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019, donde se contempló el llamado a un plebiscito y como consecuencia de ese llamado a un plebiscito a la redacción de una nueva Constitución. Destaco el hecho de una salida institucional, independientemente de que haya sido la mejor idea o no, porque claro, las peticiones no eran queremos una nueva Constitución, eran la desigualdad, abusos, pensiones, salud, feminismo. Pero bueno, fue la salida que se optó y lo destaco porque esto pudo haber terminado perfectamente en hechos de fuerza, en hechos de violencia, y no fue así. Terminó en un acuerdo por la paz, donde el mérito lo tuvieron los partidos políticos más que el Ejecutivo. El Ejecutivo se paralizó y endosó el problema a los partidos políticos. Bueno, se realiza entonces como consecuencia de este acuerdo por la paz un plebiscito. En ese plebiscito por un 78% gana la opción aprueba, votando un 50,9% del padrón electoral. Después hay una elección muy especial, muy particular, si podemos pasar a la segunda lámina, por favor. Una elección muy especial que es la de convencionales constituyentes, en medio de una pandemia, con una participación de un 41,5% del padrón electoral, con un sistema electoral totalmente distinto a lo tradicional que iguala a los independientes con los partidos políticos, cuestión que ha sido unánimemente criticada por todos los expertos que visitaron mi comisión de sistema político, con escaños reservados, lo que da origen a un órgano distinto de los que tradicionalmente hemos tenido y a mi juicio condiciona el contenido de la Constitución. Y por eso, ¿qué Constitución estamos ofreciendo al país? Que es la pregunta. Hago esta introducción porque estos hechos condicionan especialmente el sistema electoral, condiciona el contenido de la Convención Constitucional y de la Constitución. A mi juicio, si podemos pasar a la siguiente, la Convención Constitucional tiene 3 fallas estructurales importantes, o enfermedades de base si uno lo quiere asimilar a la pandemia. Primero, el carácter identitario. ¿A qué me refiero con el carácter identitario? Me refiero básicamente a causas de minoría que en teoría jamás hubiese sido posible instalar en la Constitución, pero que pudieron hacerse por la siguiente explicación. Existieron 17 escaños reservados, propuestos los escaños reservados a propósito por la derecha, no fue la izquierda la que propuso los escaños reservados, 17 escaños reservados, 26 de la ex lista del pueblo, hoy día agrupados en Pueblo Constituyente y en la Coordinadora Plurinacional, y 13 de movimientos sociales. Si uno suma los 17 escaños reservados, los 26 miembros de la ex lista del pueblo y los 13 miembros de movimientos sociales, tiene el tercio de la Convención Constitucional. Con el tercio puede bloquear los acuerdos y también puede formar mayoría. Entonces tiene la cifra mágica del tercio y eso permite entonces que las causas de los escaños reservados, muchas de las cuales probablemente no habrían tenido destino, lograron instalarse. Muchas de las causas de estos constituyentes que yo llamo de nicho, independientes, tampoco habrían podido instalarse. En esto tuvo un papel importante, a mi juicio, inicialmente, el Partido Comunista para que se dieran cuenta de lo que podían pesar los escaños reservados. Después han votado de manera
de manera no siempre igual al Partido Comunista, pero creo que este hecho del carácter identitario es clave para entender la extensión de la Constitución, por ejemplo, para entender por qué hay tantas materias que normalmente no habían sido reguladas y aquí se encuentran incorporadas. El segundo punto que me parece a mí delicado dentro de la Constitución es el establecimiento de derechos sociales sin las contraprestaciones necesarias. Se establece el derecho a la vivienda, no el derecho a la vivienda propia. El derecho a la vivienda, por ejemplo, un derecho a la salud, algo genérico, un derecho a la educación también, algo genérico. Pero esto requiere una contraprestación, y esa contraprestación son los recursos económicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con consagrar los derechos sociales, pero eso requiere financiamiento. Y lamentablemente, dentro de los problemas de base de la Constitución está el no estimular la inversión privada y establecer una serie de limitaciones para la inversión incluso del Estado por las prohibiciones que en distintas materias se fijan para invertir, para emprender. O sea, las limitaciones no solamente son para los privados, sino que también para el Estado, y creo que ese es un problema grave. Y tercero, puse el carácter refundacional, y el carácter refundacional porque si a mí me hubiesen preguntado, creo que esta nueva Constitución debió haberse concentrado en dos elementos fundamentales. Uno, la descentralización, lo que dijo Tami, y segundo, los derechos sociales, pero abarcó todo tipo de materias, incluso le cambió nombres a órganos que se mantienen, pero con nuevos nombres. Yo creo que no era necesario, no era tampoco lo que quería el país, es una cuestión, a mi juicio, innecesaria y que retrasó el funcionamiento de la Convención Constitucional en cuanto a redactar las normas constitucionales propiamente tales. Y además, en esto de las fallas estructurales, yo quisiera agregar un elemento que es el que en la gran mayoría de los acuerdos políticos se excluyó a la centro derecha. Los acuerdos políticos no se hicieron en las sesiones oficiales, no se hicieron con acta, no se hicieron con secretario, sino que se hicieron por un sector político que pidió expresamente, una parte de ellos, estos que yo llamaba identitarios, pidieron la exclusión de la derecha en esos acuerdos. Y eso a mi juicio es un error, y un error grave, porque la derecha en el peor de los casos representa un 40% de la población. Y los sectores que yo llamaba identitarios al comienzo, que son los que pidieron la exclusión de la derecha en los acuerdos políticos, hay excepciones, y la Comisión de Forma de Estado es una buena excepción, creo yo que le hacen muy mal a la Constitución política porque dejan prácticamente sin intervención a un porcentaje relevante de la sociedad. Bueno, ¿qué debemos hacer? Si podemos cambiar para dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Aprobar o rechazar? En mi opinión... ¿Sí? Perdón, nos quedan 3 minutos y medio. Sí. Aprobar o rechazar. Yo creo que en esto las normas transitorias son fundamentales porque pueden influir sustancialmente en el contenido y proyección de la Constitución, en especial por lo referente al mecanismo de reforma constitucional. Y la mejor prueba es que a la Constitución vigente se le está proponiendo por un sector político una rebaja en los quórum. La actual Constitución tiene, en términos generales, 3/5 para algunas materias, la vigente, y 2/3 en otras. Se está proponiendo una baja a 4/7. ¿Cuál es el sistema que contempla la Constitución que estamos redactando? En las disposiciones permanentes quedó enredado, en principio serían mayoría absoluta, y para ciertas materias 2/3, a menos que no se logren los 2/3 y se vaya a un referéndum. Esas materias son bastante importantes, las materias que no van a
las materias que requieren de 2/3, son las que alteren sustancialmente el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o con la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. ¿Qué es lo que se está proponiendo en las disposiciones transitorias? Básicamente, aumentar lo que yo dije que era mayoría absoluta por 4/7 y a los 2/3 por referéndum agregarle 2 materias más que son las disposiciones transitorias y materias relacionadas con medio ambiente y materias ecológicas. Ahora, si uno revisa, se modifican las normas de reforma en la Constitución actual, se rebajan los quórum de reforma en la Constitución que originalmente habían sido planteados, en la Constitución que se va a proponer. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, hay un sector que quiere aprobar para reformar, y hay otro sector que dice rechazar para mejorar, para mejorar. Y esto requiere como condición, bueno, eso es un reconocimiento que la Constitución no satisface a gran parte del espectro político. ¿Y cómo solucionar esto? Mediante un gran acuerdo político. Mediante un gran acuerdo político que tenga lugar antes del 4 de septiembre y que se aplique independientemente si gana el apruebo o si gana el rechazo. Un acuerdo político similar al del 15 de noviembre, similar al que hubo el año 89 después de el plebiscito del sí y el no. Sin este acuerdo político, a mi juicio, la Constitución no es aprobable. Sin este acuerdo político que permita modificaciones, sea que se acepte o sea que se rechace. ¿Y por qué no es aprobable? Solamente una rápida enumeración, porque tiene, a mi juicio, defectos enormes. Los sistemas de justicia paralelos, creo que es una materia que tiene que cambiar las autonomías territoriales indígenas. El diseño del sistema político, tenemos un sistema único en el mundo, un sistema presidencial con un sistema unicameral, o si quieren bicameral asimétrico, que no tiene mucho bicameralismo, único en el mundo. La ausencia de los estados de emergencia, las cantidades de derechos sociales incumplibles, la excesiva burocratización del aparataje público, y en el sistema político, que yo decía que es único en el mundo, además muy riesgoso, porque si el presidente de la República tiene la mayoría del Congreso de las Diputadas y Diputados, que es el órgano donde se va a concentrar el poder, si tiene la mayoría ahí, el presidente no va a tener contrapeso, va a poder hacer lo que quiera, va a ser una especie de dictador. Y si no la tiene, termino con esto, Tamara, si no la tiene, vamos a caer en una anarquía, porque el presidente no va a poder gobernar. No tiene iniciativa exclusiva en materia de ley, no tiene derecho a veto prácticamente, de modo que en ese caso sería el Congreso de las Diputadas y Diputados el que tendría la mayor cuota de poder. Por eso a mí me parece indispensable este acuerdo político amplio que corra, sea que la persona vote por el apruebo o vote por el rechazo, pero requiere un perfeccionamiento importante de la Constitución. Bien, gracias. Ya estamos en el tiempo. Agradecemos también al abogado Raúl Celis por su intervención. Y finalizamos así las exposiciones. Volvemos a reiterar, ¿cierto?, nuestros deseos a Roberto Celedón para que se recupere pronto, de tal manera que nos pueda acompañar en otro ciclo, en otro seminario de este ciclo que hemos iniciado hoy. Vamos a continuar ahora entonces con la ronda de preguntas. Estoy recibiendo acá las preguntas que han llegado a través de nuestro chat. Y la primera pregunta que tengo acá es para Tami, de Patricio Fuentes, que plantea lo siguiente: ¿por qué se insiste en un Estado plurinacional cuando Chile proviene de muchas naciones, pero a estas alturas del tiempo ya somos una nación con una bandera, un himno y tantas cosas que nos unen,
y a las cuales han aportado las diversas naciones originarias. ¿No cree que es totalmente justo reconocerlas, pero no por eso volver a una situación que ya es historia? Tami, te doy unos minutos para que puedas responder esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No escuché, perdón, quién hacía la pregunta, no sé si se mencionó el nombre. Patricio Fuentes. Patricio, muchas gracias, Patricio, por la pregunta. Respecto de la plurinacionalidad, sabemos que es uno de los temas que se han generado mayores polémicas, inquietudes, que podrían ser, por supuesto, bastante varias, como la que me haces tú. Entonces yo creo que es importante partir haciendo una distinción sobre qué es la plurinacionalidad. Y, por ejemplo, otro concepto que principalmente convencionales, por ejemplo, donde de sectores de Chile Vamos, insistían muchísimo que era la multiculturalidad, ¿cierto? Y hacer esa diferencia, porque incluso está dentro de la misma pregunta que me hace Patricio, porque también me dice, la pregunta era algo como, ¿se reconoce que existen distintos pueblos o distintas naciones en el territorio? ¿Cierto? Y después hace la pregunta. Entonces yo creo que ahí es importante entender el concepto de la plurinacionalidad y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la multiculturalidad. La multiculturalidad reconoce la existencia de culturas e identidades diversas en un mismo espacio geográfico, pero lo que no reconoce son los derechos colectivos respecto de los pueblos o naciones indígenas, que son los estándares internacionales. Y por lo tanto, la plurinacionalidad, a diferencia de la multiculturalidad, reconoce, por lo tanto, la coexistencia de diversos pueblos y naciones indígenas dentro de un determinado territorio, y la participación y la autonomía, ¿cierto? El autogobierno, la libre determinación de los pueblos indígenas, que también es un derecho reconocido por tratados internacionales, que también es importante decir, el convenio 169 de la OIT es un tratado internacional que se encuentra ratificado y vigente en nuestro país. Otra cosa que nos hayan cumplido con esas obligaciones por parte del Estado de Chile. Pero la plurinacionalidad, como decía, reconoce la coexistencia de diversos pueblos y la participación de ellos en la vida política. Eso es la plurinacionalidad. ¿Cómo se materializa? Y como escuchaba también a Raúl, se materializa en distintos ámbitos, se puede materializar de distintas formas, como efectivamente lo podemos ver con el pluralismo jurídico, que también sabemos que ha sido otro de los temas bastante polémicos que se han generado dentro de la Convención Constitucional. Y ahí me quiero entonces hacer cargo de algo que dijo Raúl, a quien le tengo mucho respeto y aprecio. No son sistemas paralelos. No son sistemas paralelos. El sistema nacional de justicia y los sistemas indígenas de justicia coexisten, incluso la norma específicamente dice que coexisten coordinados en un plano de igualdad. ¿Y por qué no son paralelos? Porque tenemos una norma a nivel constitucional que reconoce que la última palabra la tiene la Corte Suprema. Y por lo tanto, no es que cada uno corre por vías separadas, sino que la unidad jurisdiccional se ve reflejada en esta última palabra que la tiene la Corte Suprema. Entonces, me parece que es súper válido que alguien diga, a mí no me gusta el concepto. No me gusta tal vez que tengan esta posibilidad de un sistema indígena. Pero yo creo que es importante, independiente que guste o no guste, que esto ya existe. La plurinacionalidad, como yo decía, es reconocer la existencia de diversos pueblos en un determinado territorio. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿existen en Chile distintos pueblos indígenas? Y yo creo que toda persona me respondería que sí. La plurinacionalidad viene a reconocer algo existente, y el pluralismo jurídico particularmente viene a reconocer algo que también existe, que en las distintas comunidades, en el pueblo Rapa Nui, en el pueblo Mapuche, por solamente dar unos ejemplos, es algo que ya existe, es una práctica cotidiana, y lo único que hace la Constitución es reconocerlos, visibilizar una realidad que ya existe en nuestro país. Bien, gracias, Tami. Tengo a continuación otra pregunta de Inés Pepe.
Respecto a educación, tal vez Raúl podrías contestar esta siguiente pregunta. ¿Cuáles serán las medidas transitorias en educación superior? ¿Se mantendrán los vouchers, incluyendo la mal llamada gratuidad actual, a las universidades privadas con fines de lucro? Raúl, la palabra es tuya. Sí, la había leído la pregunta en el chat. No hay normas transitorias para la educación superior. No hay ninguna norma que se refiera a las universidades en las disposiciones transitorias, salvo que uno tomara las ideas generales de irse orientando a la paridad y a otros de los principios. Y es natural que no lo haya porque las constituciones no pueden entrar tanto al detalle. Son las leyes especiales las que regulan en materia de educación. Lo que sí, en las disposiciones permanentes hay un claro impulso a las universidades del Estado. A mí no me cabe duda que una de las consecuencias de esta constitución va a ser un fortalecimiento de las universidades del Estado. Debe haber una por región, y creo yo que eso va a ser muy visible, pero no se profundiza demasiado, respondiendo a la pregunta, en la Constitución, y menos en las disposiciones transitorias sobre las transiciones. Yo creo que lo que va a cambiar, y de manera muy visible, van a ser los aportes basales, las condiciones en que el Estado entrega recursos a las universidades particulares, pero yo en eso estaría tranquilo, en el sentido de que a mi juicio van a salir más fortalecidas las universidades estatales, si bien son materias fundamentalmente de ley. Y bueno, pluralismo jurídico, tengo que decir unas palabras. Se reconoce al pueblo chango, al cahuáscar, al yagán, al selkman. ¿Cuál es el derecho de esos pueblos? Lo que pretendieron los pueblos indígenas fue resolver sus problemas vecinales. Esa era la aspiración que tenían ellos. Las cuestiones de convivencia. Pero no se llegó a un acuerdo. Incluso materias penales las pueden resolver ellos. Que haya una unidad jurídica en la Corte Suprema. ¿Cuántas causas llegan a la Corte Suprema? Yo creo que es uno de los grandes problemas de la Constitución. En cambio, en la plurinacionalidad, en el preámbulo, nosotros pusimos, que yo creo que se va a perder el preámbulo, pero lamentablemente, nosotros pusimos que el pueblo de Chile está formado por diversas naciones, ¿ya? Así parte el preámbulo. Y los votos decisivos fueron los de Elisa Loncón y el mío, para que quedara de esa forma. Son 4 párrafos, cada uno se votó, uno se ganó por 8, contra 7, digamos 15 los miembros, o sea, votaron 8 afirmativamente, los otros no votaron, se abstuvieron. De manera que a mí la plurinacionalidad de por sí no me molesta demasiado, porque creo que hay distintas naciones, por supuesto que hay categorías de naciones. Lo que me preocupa es el autogobierno, ¿ya? Menciones como el autogobierno, el reconocimiento a sus tierras, territorios, etc. Bien, muchas gracias, Raúl. Tal vez continuando con otros temas, tengo una pregunta de Doris Méndez para ambos expositores, que dice lo siguiente: a casi 3 meses de votar apruebo o rechazo, ¿qué falacias argumentativas identifican ustedes que se están difundiendo por los medios de comunicación con la intención de influir a la decisión responsable de los ciudadanos? Entendiendo por falacia argumentativa argumentos erróneos con débil validez o nula validez que descalifican o engañan. Partamos por Tami, a ver si te damos 3 minutos, Tami, por favor, para atender esa pregunta. Bueno, gracias, Doris, por la pregunta. Si entendí bien, la estoy tratando de encontrar acá. Sí, falacias argumentativas.
con la intención de influir en la decisión responsable. Yo creo que es una muy buena pregunta, Doris. Yo la verdad es que he estado muy preocupada durante todo el proceso constituyente y sobre todo ahora en esta ya fase final de hacer un llamado a analizar el texto constitucional en su mérito. Y cuando digo analizarlo en su mérito no significa solamente leerlo. Te quedó precioso, mi amor. Me está quedando. Te está quedando súper lindo. Súper lindo. No solamente analizarlo en cuanto a leer, ¿cierto?, cada uno del articulado, sino que también ver cuáles son las consecuencias o las implicancias de eso. Por ejemplo, Raúl, dentro de su exposición, mencionó que se reconoce como un derecho social el derecho a la vivienda, que por supuesto es algo sumamente innovador en nuestra Constitución porque no estaba consagrado, ¿cierto?, en la Constitución actual o en ninguna anterior. Pero hizo alusión en algún momento de que se reconoce el derecho a la vivienda, pero no a la vivienda propia. Y son, por ejemplo, esos argumentos o esas afirmaciones que yo creo que no le hacen bien al proceso. ¿Y por qué no le hacen bien al proceso? Porque el derecho propiamente tal es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Ese es el estándar correcto a nivel internacional. Y por lo tanto, cuando ciertos convencionales reiteradamente querían incorporar que la Constitución reconociera el derecho a una vivienda propia, primero es algo que, desde un punto de vista práctico, el Estado no se puede comprometer, ¿cierto? Porque ¿cómo el Estado se va a comprometer a que todo ciudadano o ciudadana de la República tenga casa propia? Eso significa el derecho a una vivienda propia. Otra cosa es que se proteja la propiedad respecto de la casa propia, y que eso sí se está reconociendo a través del derecho de propiedad propiamente tal. Entonces, ese tipo de afirmaciones, cuando se trata de incorporar elementos que generan dudas, como si es que no estamos consagrando, por ejemplo, la vivienda propia, y que por lo tanto podría eventualmente, que también lamentablemente lo escuchamos, que podrían entonces quitarte, ¿cierto?, tu casa simplemente porque no se garantizó un derecho, solamente por dar ese ejemplo, Raúl, perdón, pero como lo dijiste, me parece que no lo hacen bien el proceso. Yo creo que es sumamente válido y legítimo dentro de la democracia que existan convencionales y que exista un grupo que no quiera aprobar esta propuesta de nueva constitución, que no le guste el articulado. Me parece completamente legítimo y válido. Pero a mí lo que no me parece, por lo menos responsable, es que se discuta en base a afirmaciones que no son correctas y que lamentablemente, como decía acá Doris, llevan a confusión a la ciudadanía. Por eso también salí a explicar que no son sistemas paralelos, el sistema sí, mi amor lindo, el sistema el sistema del pluralismo jurídico, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que a mí más voy a decir tal vez incluso angustia, podría, si tengo que usar una palabra, es que discutamos el artículo en base a su mérito. Discutamos cada uno de los artículos sobre respecto de lo que ya tenemos, no sobre lo que se quería, no sobre iniciativas, que por supuesto que hubo iniciativas de constitucionales que estaban mucho más allá de lo que la gran mayoría de las y los convencionales quisimos, y por algo nos aprobaron. Pero ya ahora tenemos el texto final, y esa tiene que ser la discusión, pero tiene que ser también una discusión responsable y que no invite al engaño, o que no invite lamentablemente a generar esta sensación de incertidumbre respecto de cosas que no son. Bien, gracias, Tami. Raúl, también 5 minutos para poder atender la pregunta de... ¿Raúl? Sí, de Doris. De Doris, sí. Son muchas falacias y yo diría por lado y lado las que se señalan de la Constitución. En el caso de los sectores más a la derecha, yo diría que se extreman
cosas que están, pero dándoles un alcance que no corresponde, mucho más allá de lo que establece la norma. En el caso de los sectores de izquierda, pretendiendo decorar un poco cuestiones que efectivamente pueden ser peligrosas. Es indudable que los sistemas de justicia pueden ser peligrosos, que hay un vacío que puede ser delicado. ¿Ah? Es indudable que se pudo haber dicho un derecho a la vivienda preferentemente propia. ¿Ah? Sin perjuicio de lo anterior, el Estado podrá. Pero efectivamente yo creo que los medios de comunicación, junto con informar, que es su obligación, de lado y lado, claramente han optado por una u otra opción y desde hace mucho tiempo. Yo leo más de medios de un sector, pero también me entrevistan bastante del otro, del sector más a la derecha. Yo muchas veces discrepo de las notas porque se hacen en un tono que no corresponde a lo que se ha discutido en las comisiones. Muchas veces se decían que se había aprobado tal norma, mentira. Esa norma se había discutido en una comisión, no había pasado al pleno. Y en el caso de la izquierda, claro, cada vez que hacen una entrevista en profundidad, destacan lo que yo menos habría destacado, pero bueno, son parte de las reglas del juego. Pero sí, eso forma parte también de la política y creo que, y de las campañas electorales, esto termina siendo una campaña. Pero estoy de acuerdo con que falacias han habido, y normalmente traducidas en exageraciones, ¿ya? En exageraciones de lado y lado. ¿Mm? Bien, gracias Raúl. Tal vez unas últimas preguntas. Tengo aquí una pregunta de Bruno Gerardino para Tami. ¿Por qué no se consideró las fuentes de financiamiento de un Estado social de derecho? ¿Por qué, perdón, no se consideró en las fuentes de financiamiento de un Estado social de derecho, por ejemplo, como la renacionalización del cobre y la derogación de la Ley General de Concesiones? Perdón, ¿quién hizo no alcancé a escuchar quién hizo la pregunta? Bruno. Mi hija me dice, gracias. Gracias, Bruno, por la pregunta. Bueno, el tema de complejos dentro de la convención respecto de la distribución del poder, ¿cierto? Del catálogo de derechos fundamentales, de los deberes, pero no al detalle de establecer cómo o no se van a financiar los determinados derechos sociales. Eso no significa en ningún caso, porque también se han levantado bastante caricaturas, podríamos decir, ¿cierto? Que habría una irresponsabilidad de consagrar tantos derechos a nivel constitucional sin saber claramente cómo se van a financiar. Y yo creo que ahí es importante entonces entender que no es una irresponsabilidad eso. O sea, a nivel constitucional uno tiene que establecer las pretensiones de cómo quiere que el Estado enfoque, ¿cierto? Su actuar. Y ahí por eso lo que yo recalcaba bastante al comienzo sobre este cambio de paradigma del Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho. Y por lo tanto ahí está la importancia también de cuáles son estos derechos, estos catálogos de derechos a los que se les da mayor relevancia. Pero en cuanto a las fuentes de financiamiento, y bien breve entonces, no era algo que tenía que discutirse entonces a nivel constitucional. Y como respondí breve, sí me gustaría reforzar lo que dijo Raúl, Tamara. Yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que no podemos caer en que un sector, un determinado sector lo hizo extremadamente bien y otro sector lo hizo extremadamente mal. Yo creo que los extremos, valga la redundancia, le hicieron mal el proceso. Y los extremos están, como bien se sabe, ¿cierto?, en ambos sectores. Yo sí creo que se buscó, lamentablemente no por una mayoría importante, el diálogo, la convivencia, y es algo que por eso también resalto mucho de la comisión de la cual participé.
que es la de forma jurídica de Estado. Yo siempre lo reiteré y lo sigo diciendo. Yo creo que todas y todos quienes querían participar de este proceso constituyente tenían el derecho de hacerlo. Y teníamos que buscar la forma de lograr grandes acuerdos. Incluso, independiente que sí también me hago cargo de lo que dijo Raúl al comienzo sobre que hubo un sector que no quiso dialogar con la derecha, como lo dijo Raúl, igual es importante ver las estadísticas, ver los números. El promedio de aprobación de cada una de las normas en el Pleno tuvo en promedio 117 votos a favor. O sea, más allá de los 2/3 de los 103 votos que se requerían. Y eso también entonces hace al menos reflexionar que este quórum supramayoritario, que no era menor, ¿cierto? Llegar y ponernos de acuerdo, sobre todo un grupo tan diverso, tan heterogéneo como es la Convención Constitucional, lograr 103 votos, pero aún así que el promedio de normas haya sido 117 votos a favor, significa que sí se lograron grandes acuerdos. Sí se llegaron a grandes acuerdos. Y particularmente, y acá lo resalto, particularmente las normas con normas en forma de Estado, en promedio eran 121 votos. Eso significó que a lo menos siempre participó alguien, ¿cierto?, de todos los sectores y colores políticos en la aprobación de estas normas constitucionales. Bien, muchas gracias, Tami. Estoy revisando a ver qué preguntas se me están quedando en el tintero de las recibidas a través de nuestro chat. Tengo aquí una última pregunta que tiene que ver con lo que conversamos respecto al Estado plurinacional. La formula el profesor Rodrigo Sáenz. El artículo 1 declara que Chile pasa a ser un Estado plurinacional, un concepto que solo aparece en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Respecto a dicho artículo, con las implicancias jurídicas que tiene esta declaración, no se rompe el principio de igualdad ante la ley, y como una segunda pregunta, ¿no constituye esto una amenaza al concepto de Estado-nación, dividiendo Chile en varias naciones? Raúl, un poco, tal vez complementar lo que... Sí, lo que pasa es que ahí entramos en el mundo van a haber posiciones para ambos lados. Si rompen algo el principio de igualdad ante la ley, en mi opinión, en varias normas, se establecen privilegios en favor de los pueblos indígenas, en el uso de las aguas, en el reconocimiento de las tierras, con preferencia a los chilenos, por decirlo de alguna manera. En otras materias no, los escaños reservados, por ejemplo, que inicialmente estaban siendo reconocidos de una manera, a mi juicio, muy, muy errada, porque hubo convencionales que salieron dos con menos de 100 votos, 6 con menos de 1000 votos de los escaños reservados, pero se estableció que iba a ser en proporción ahora al padrón electoral, cosa que me parece más razonable. Entonces, si rompe el principio de igualdad ante la ley, van a encontrar personas que van a argumentar que sí. Yo creo que por lo menos está al filo en varias materias, absolutamente en la cornisa. Y si no constituye una amenaza al Estado-Nación, eso lo vamos a ver en términos prácticos. Hoy día o ayer hubo una declaración muy seria de un dirigente mapuche llamando de frentón a la toma de las armas y pidiendo la salida de su territorio. Es cierto que hay 3 artículos seguidos en la Comisión de Forma de Estado que hablan del Estado unitario, descentralizado, único, pero también es cierto que hay una capacidad de autogobierno de las autonomías territoriales indígenas. No quedaron 100% definidas, porque también no es posible en la Constitución, y yo creo que eso es una especie de noticia en desarrollo, si va a ser o no una amenaza al Estado-Nación. La idea no es que lo sea, pero que existe un riesgo, yo pienso que el riesgo existe. Y muy brevemente, vi ahí una pregunta de por qué
la derecha y la concertación, la exconcertación, la nueva mayoría, estarían dispuestas a cambiar la actual constitución. Y la respuesta es muy simple, porque ellos mismos firmaron este acuerdo por la paz social y una nueva constitución. Ellos fueron los que impulsaron este procedimiento fundamentalmente. Entonces, esa es la mejor prueba que existe. Bien, muchas gracias, Raúl. Ya estamos llegando al tiempo estipulado. La verdad es que la idea de este ciclo es generar instancias para poder ir discutiendo después más temas específicos respecto a esta nueva propuesta que se vota el 4 de septiembre. Así que ya debemos ir terminando y por supuesto agradecemos a nuestros ponentes, Tami y Raúl, por su asistencia, por sus exposiciones y por haber respondido amablemente las preguntas de nuestros asistentes. Por supuesto también que los dejamos invitados para nuestros próximos webinars. Les estaremos indicando el día, la hora y el lugar. Agradecemos como Asociación de Académicos de la Universidad de Talca y la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile y como ANEF a quienes hoy nos han acompañado. Este webinar queda grabado y estará a disposición en la página web de la AFAUTAL de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad en donde nuevamente lo estaremos esperando para discutir en torno a esta nueva constitución que se nos ofrece como país. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas felicitaciones por la iniciativa. Saludos a todos. Buenas noches a todos.